¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este estudio de la Santa Biblia en el marco de las lecciones de la Escuela Sabática. Efesios, ¿cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles? ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Y aquí estamos, estudiando en esta semana la lección correspondiente a la del sábado 9 de septiembre de 2023. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Ese es el tema central. Aquí estamos con Enrique, muy sonriente y muy positivo. Sí, hombre, aquí hay que venir sonriente, positivo y a disfrutar, ¿no? Y bueno, pues a compartir con los oyentes Claro que las sí. cosas que vamos buscando. Y con Carlos. Bienvenido, Carlos, que muy amablemente nos ha acompañado. Soy Gustavo y vamos a entrar en materia. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y el enfoque central que da la lección en esta semana es la interpretación correcta de unos términos que hay que ajustarlos, que hay que analizarlos bien. Uno de ellos es el tema de la esclavitud. Otro es el tema de la crianza de los hijos y las relaciones padres e hijos. Son temas que son vigentes y qué bien que las podamos tratar en esta semana. Así que Muy bien, Gustavo. ahora sí oremos. Entonces hagamos la invocación a Dios para iniciar. Por Y que supuesto. nuestros oyentes también sean bendecidos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta escenario, Señor, que hemos de compartir la Biblia con algunas personas que nos ven a través de la internet. Queremos que tú bendigas no solamente este trabajo, la palabra de Dios, sino que pueda llegar este mensaje a muchos corazones y a muchas personas que tal vez estén necesitando de tu ayuda, de tu apoyo y de claridad mental para continuar el camino, Señor. El camino al éxito, el camino a la verdadera esperanza y también, Señor, a una mejor vida en este lugar. Gracias por todas tus bendiciones y te invitamos aquí a tu presencia en este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, para entrar en materia, qué mejor que Enrique nos comente ese texto central, porque ya te escuché fuera de cámaras que te parece que no tiene discusión, No tiene desperdicio. no tiene desperdicio. Esa fue la cierta. Bueno, se encuentra en Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 9 dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Bueno, para todos aquellos que supuestamente eran detractores de la palabra de Dios y que dicen, no, es que la palabra de Dios, la esclavitud y demás estaba... La boya. Y la diferencia de las personas y la desigualdad. Y no, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. De ninguna forma. Y si nosotros como seguidores de Cristo lleváramos a la práctica en nuestros trabajos, en nuestra vida social, en nuestra vida, me atrevería a decir incluso que política, ¿no? Cuando admitimos al extranjero y le tenemos que mimar y le tenemos que cuidar y le tenemos que ayudar, ese tiene que ser un objetivo importante del cristiano. No podemos confundirnos con otras maneras de actuar, ¿no? Que existen hoy en día, tan peligrosas. Tan peligrosas. Muy Enrique, bien. aquí hay algo que tú resaltaste y es importante. Y es la razón. ¿Por qué debemos de actuar de esa forma? Ahí lo dice claro el texto. Porque ese amo o ese personaje que está alto o más arriba que otros, y va a ser así por toda la historia, siempre lo ha sido, pues tiene un Dios y Señor. Y es el mismo que el que está abajo. Que esté arriba, todos tienen un Dios, todos tienen una vida que nadie la tiene comprada, nadie la asegura. Así puede tener mucho poder que puede morir ya. Puede morir hoy, puede morir en un instante. Sí. Y sin embargo, el Dios que da la vida es el mismo que es el Dios que está más abajo que él. Un gran más regalo, arriba. gran regalo. Es Para ricos y para pobres. Para todos, y es un mismo Dios. Muy bien, dos temas muy recurrentes en esta semana, que es el tema de la crianza de los hijos y las relaciones padres e hijos. Y el otro tema, como acabaron de mencionar, es el tema de la esclavitud, o llamémoslo en términos más modernos, las relaciones obrero-patronales. Sí, laborales, etcétera. Las relaciones laborales, que pues no vamos muy lejos.
en muchos lugares y para algunas personas tiene cierto tinte de esclavitud, cierto tinte de desigualdad, cierto tinte de injusticia y cierto tinte de robo. Discriminación. Sí. Y bien cerca, ¿eh? No tenemos que irnos... No tenemos que ir a los años. Y a los países, por ahí no, los tenemos en casa. Esas situaciones las vivimos en casa. Ok, entonces con estos dos temas es que San Pablo nos deleitó, nos tocó ciertas fibras, sí, y nos dice, aquí hay que cambiar, aquí hay que seguir. Y vamos con el primero, la crianza de los hijos. Pablo tiene un mensaje especial. ¿Sí recuerdan el mensaje especial que tiene para los hijos? A mí me llama mucho la atención, antes de ir a ese mensaje, la primera parte, consejos para los hijos, ¿no? Sí. Esos los consejos para cuando eres jovencito. La palabra de Dios da consejos, porque lo que aprendas de pequeño y en lo que te instruyas, y los principios y los valores que tú afiances en tu carácter, esos van a ser los que luego van a marcar esas relaciones con otras personas, las relaciones que vas a tener con otras personas, ¿no? Y es importante escuchar estos consejos que la palabra de Dios da para los hijos, y dice, cuando tengas esta edad, aprende a tener una relación buena con tus padres, a cuidarles, a quererles como ellos te han querido. Y si eso pasa en el entorno familiar, eso luego también va a pasar en el entorno social, laboral incluso, ¿no? Amigos, se cuenta que en cierta oportunidad un padre de esos bien bíblicos, que toman textos bíblicos para, entre comillas, formar, orientar, utilizó Efesios capítulo 6, del 1 al 3, y le dijo, hijos, hablándole a los ojos y en tono fuerte, hijos, no provoquéis a ira a vuestros padres. No, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego siguió leyendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. El padre se explanó, pues, en ese texto. Claro. Y el hijo estaba allí como bombardeado con esos textos bíblicos. Y en algún momento, cuando el padre terminó de hablar, le dijo, papá, lea el versículo 4. Claro, hay que seguir. Papi, lee el versículo 4. ¿Y qué dice el versículo 4? Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Uh-huh. Se dice que el papá no pudo leer ese texto, porque el hijo le dijo, papá, lee el versículo 4, y cuando él dice, empezó a vamos a cenar. Bueno, esto nos indica que ayer como hoy tenemos dificultades en la crianza de los hijos, es decir, interpretamos mal. De hecho, los hijos deben escuchar un consejo, y miren un consejo que se le dio a los hijos. Dice así, el quinto mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. O sea que hay prosperidad cuando se honra a los padres. Y esa honra significa respeto. Esa honra significa cuidado. ¿Qué más significará para ti esa honra, Enrique? Ya mencioné respeto, cuidado. Sí, no, yo creo que es la salud de la familia, ¿no? Correcto. No hay un bienestar familiar si no hay un amor recíproco, ¿no? No puede ser unidireccional de los padres hacia los hijos. Los hijos tienen que ser agradecidos, así es, cuidadores de las personas que un día les dieron la posibilidad de estudiar, de vivir bajo un techo, de que pelearon, que trabajaron. Así es. Y en esta sociedad que vosotros venís de otro país, de otros países en los que quizá todavía se cuida bien a la gente mayor, pero yo veo como en esta sociedad occidental cada vez nos deshacemos antes de los viejos. Sí. Se los mandamos cuidar a otras personas, ¿no? Y no queremos saber porque son un problema. Y no sé, yo creo que el Señor nos llama
a que nos involucremos y que devolvamos el cariño que una vez recibimos. Sí, termino leyendo este pensamiento. Dice, el respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Qué pensamiento tan envolvente, tan sabio. Consejo bíblico. Sí, un consejo bíblico. En eso los hijos, y todos de una de otra manera somos hijos, debemos atender ese consejo. Claro. Muy bien. Y debemos prestarle atención. Pero Gustavo, ahora yo voy a hacer de la contraparte Sí, de hijos, ¿sí? de hijos. Porque también soy hijo y también tengo hijas. También eres padre. Y también soy padre. Y sin embargo, ahora que he estado repasando unos conceptos sanitarios desde el punto de vista de la psicología, estudiando un poco acá en este país, que me ha abierto las puertas, he podido, por ejemplo, repasar el tema del aprendizaje vicario. Y yo creo que hay un gran compromiso de ese proceso formativo o ese feedback o esa retribución de los hijos, que aunque los padres se porten mal, deberían de acatar los consejos de Dios, pero que generalmente se portan mal porque están reproduciendo, casi en todos los casos, patrones aprendidos de conductas de sus padres. Sí. O sea que sí hay un compromiso valioso y que el Señor, que es todopoderoso y sabio, infinitamente sabio, lo sabe, lo conoce y lo presenta en el 4, porque abiertamente le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, pero le dije a los padres, hey, ustedes son responsables también de que ellos hagan lo correcto. Claro. Y empieza todo este proceso del aprendizaje vicario. Yo creo, Gustavo, que eso mismo sucede para nosotros en la relación con Dios. Porque aquí tenemos representado a un Dios perfecto, a un Dios santo, justo y sabio, y que por esa perfección, ese patrón de aprendizaje vicario está completamente resuelto. Ahora sí es responsabilidad de nosotros seguir a ese Padre perfecto, porque mira, acá yo he criado a mis hijas con defectos, porque yo tengo defectos, y que he incumplido algunas matices de los consejos de Dios, a veces de manera involuntaria, pero otras veces tal vez voluntariamente. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos de esta gran familia, sí tenemos un Padre perfecto al que debemos de acatar, sí. Y la responsabilidad ya sería nuestra en cumplir con ese modelo. Desafortunadamente no fuimos todos otros modelos perfectos, pero sí tenemos un modelo perfecto. Bueno, y hablando de eso, uno se pregunta, ¿quién cuida o en quién recae la responsabilidad directa de cuidar a los mayores, a los ancianos? ¿En los nietos o en los hijos? Y la respuesta es, lógicamente, en los hijos. En los hijos. Tristemente, cuando, y es como una ley medio perversa, lógica, que si tú como hijo intratas a tu padre mayor, eso mismo recibirás cuando seas mayor de tus hijos. De tus mismos hijos. Los patrones se repiten. Se repiten, correcto. Y el aprendizaje de los menores también, ellos captan cosas que a veces pensamos que no son capaces de captar, pero las captan, ¿no? Y si ellos ven que sus padres no cuidan a sus abuelos, por ejemplo, ellos notan que eso para ellos tampoco es una responsabilidad y crecerán con esa idea, ¿no? A mí me gusta, y son temas para debatir con más amplitud en las clases de escuela sabática, esos consejos que la escuela sabática nos da para los hijos, pero también da para los padres, ¿no? Es correcto. Porque a veces pensamos... Los padres también somos hijos. Sí, y que muchos padres, por ejemplo, no tratan bien a los hijos. Y el Señor dice... Bueno, ahora vamos a tocar este tema. No provoquéis a ir a los hijos, no les irritéis gratuitamente, tratadles con cariño, no les tratéis con violencia. No, bueno, creo que hay unos consejos interesantes. Enrique, hablando del tópico que estamos cerrando, que es el del comportamiento de los hijos, se cuenta que una vez a un abuelo lo tenían arrinconado por allá y le daban la comida en un plato feo y en un plato feo, en un plato destartalado, como se dice. Y el nieto, una vez lo encontró el papá, lo encontró en una tabla labrando un plato. Sí. Y lo estaba labrando, lo estaba, ¿cierto?, haciéndole la figura, y el papá lo veía que el niño estaba haciendo su ranura y haciendo su plato. Y lo terminó, lo lijó,
Y el padre le pregunta a su hijo, hijo, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a ese plato? Y el niño le contesta lacónicamente, papá, es que este plato lo estoy preparando para cuando tú seas abuelo, para cuando tú seas viejito, lo estoy preparando. Porque veía que al abuelo... Era una situación injusta. Era una situación injusta, correcto. Entonces, bueno, los modelos se copian para bien o para mal. Sí, es correcto. Sí, ahora vamos a hablar un poco acerca de los consejos a los padres. Algunos padres no se portan tan bien. No se portan tan bien y la Biblia lo presenta. Lo presenta como algo que va a influir poderosamente en la vida de las personas. Si nosotros somos los responsables, yo recuerdo que hay una escritora llamada Kai Kuzman que dice que los primeros 7 años son los primeros 70 de un hijo. ¿Qué les parece? Increíble, y ella lo demuestra con teorías de psicología de una escritora norteamericana que es muy vendida, muy leída. Y yo me acordaba de esta ironía en uno de los departamentos de las regiones, de las comunidades de Colombia, que no voy a referenciar su nombre por respeto. Pasé una temporada con mi familia allá, yo venía de otra, y luego que estuve allá la oportunidad de tener y ver muchos ancianos abandonados, tristemente maltratados y con una inmensa carencia de todo. Lo sufrimos y luego investigamos. Y desafortunadamente la respuesta de la mayoría de las personas conocidas fue que estábamos viendo las consecuencias del comportamiento de esos padres en una zona minera, que habían abusado de sus hijos, de sus hijas, que habían hecho un maltrato generacional muy fuerte y esas generaciones han decidido marchar a la capital, nunca más volver a ver a sus padres y dejarlos abandonados. Los dejaron abandonados en el pueblo, en el campo. Sí, exacto, exacto. Es triste. Bueno, los padres son los representantes de Dios en esta tierra en lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Y también nosotros damos ideas para que en las escuelas sabáticas se hable, ¿no? No hay que equivocar autoridad y autoritarismo. Exacto. Que puede llevar a una utilización de la violencia innecesaria para educar a un hijo. Este hijo o esta hija no hace lo que yo quiero, tal, y utilizo la violencia, utilizo el castigo desmesurado, y todo esto la palabra de Dios dice que no lo practiquemos, que utilicemos la fórmula de Cristo de tratar a las personas con amor, con firmeza. Pues sí, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas con firmeza, hay que dejar las cosas claras, hay que sentar los principios de una familia, de los hijos, pero siempre desde el cariño y también, aunque sean nuestros hijos y nos resulten muy cercanos, desde el respeto a ellos, ¿no? Y no siempre se hace, no siempre los padres... Claro. Gustavo, bueno, hay un concepto que se traslada de aquí de la familia a la sociedad, y es el tema de los esclavos. O sea, ¿por qué? A eso iba. Sí, tranquilo. ¿Por qué la esclavitud está? Porque estos hombres, que son amos o dueños de patrones, medios, patrones, han probablemente reproducido su mismo gobierno de su hogar a los negocios. Porque tú ves, cada que ves un esclavista, realmente no ha sido un buen padre tampoco. Ha sido un tirano en su casa y ahora lo va a hacer también fuera reproduce. De negocios. Bueno, es un tema álgido porque la esclavitud como tal pareciera que es cosa del pasado, pero no es así, porque los diversos tipos de esclavismos modernos pues nos dejan pasmados. Sí. Y bueno, en una investigación se dice que hay unos 40 millones de esclavos, pero eso es corto comparado con otros tipos de esclavitud. Y seguramente serán más. Hay una tendencia siempre a intentar manchar la palabra de Dios con afirmaciones que no son ciertas, ¿no? Y es verdad que el cristianismo a veces ha incluso colaborado en esa tristemente triste equivocación de lo que los principios de Dios quieren para las relaciones laborales y humanas, ¿no? Y la condena absoluta de la esclavitud y la condena absoluta de la desigualdad tiene que quedar bien clara, ¿no? Y no siempre es así. Y de hecho el mundo cristiano a veces ha utilizado ciertos
textos sacados de contexto, que eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Equivocadamente, y han confundido y han, de alguna manera, avalado un comportamiento que es impresentable, que es la esclavitud o la explotación de las personas, ¿no? Sí. Entonces, con eso tenemos que ser tremendamente cuidadosos. Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos dice que a las personas que trabajan con nosotros, sean porque son nuestros empleados o empleadas, o sea porque han venido de otros países a trabajar, que les tratemos con cuidado, que les tratemos con mimo, que les demos el salario justo, que les paguemos ese salario en el momento adecuado. Quiere decir que hay una serie de consejos que no pueden pasar por alto y se tienen que dar a conocer, porque a veces se utiliza de una manera perversa algunos textos. Bien, mis amados, mis amigos, hemos llegado al final ha pasado muy pronto, ha pasado muy rápidamente el tiempo, sí. y que quede claro que en el temor del Señor debemos darle testimonio a nuestros hijos, porque esa es una enseñanza. Igualmente, el respeto hacia nuestros mayores, nuestros padres, se convierte en un elemento de réplica, una pedagogía de aprendizaje. Asimismo, la esclavitud en cualquiera de sus formas no van con el amor, no van con el evangelio. Esclavitud moderna, injusticias sociales, etcétera, etcétera. Los cristianos mantenemos claramente los conceptos de el amor hacia los demás y el trato hacia los demás como quisiéramos ser tratados. Yo lo único que añadiría sería, y es muy cortito, ¿no?, que la única esclavitud que entiende el cristiano es esa metáfora, ¿no? Porque esto es una metáfora, ser esclavos de Cristo. La entrega a Cristo. La entrega, ¿no? Ese ponernos en manos del Señor y bueno, que la esclavitud más libre que se puede obtener, ¿no? Sí, quizá en eso también pues se puede trabajar. Bueno, bendiciones, que este sábado se convierta en una oportunidad para ser mejores hijos, mejores padres, mejores patrones o patronos, sí. De tal manera que ganemos para el reino de los cielos. Bendiciones para todos. Que así sea.